Señor alcalde, señora delegada del Gobierno, autoridades, señoras y señores. Quiero empezar agradeciendo la invitación a pronunciar el pregón de las fiestas fundacionales. Para mí es un gran honor. Y lo es en doble sentido, pues al haber nacido y vivido aquí toda mi vida, se une el vínculo profesional al frente de la Casa de Colón, institución que me honro en dirigir, que potencia el conocimiento de nuestra historia y nuestras relaciones con América. Pero además, este pregón es especial porque coincide con un año al que nuestra capital ha sido galardonada con el título de Ciudad Atlántica 2017. Una urbe atlántica integrada en la denominada civilización atlántica y que tenemos que entender como parte de un todo, el océano. Así lo comprendió el profesor Antonio de Bettencourt, recientemente fallecido y al que quiero dedicar unas palabras en sentido recuerdo. Don Antonio, como director del Anuario de Estudios Atlánticos, desarrolló buena parte de su labor investigadora estudiando la historia atlántica del archipiélago canario y, por ende, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Este océano ha conformado no solo la idiosincrasia de nuestras islas, sino muy profundamente la personalidad de esta ciudad y sus habitantes. ¿Pero qué significa ser una ciudad atlántica? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Cuál es el rasgo de nuestra identidad que nos hace únicos y singulares? ¿Qué es lo que nos define culturalmente? La respuesta a estas cuestiones tenemos que buscarla en la historia atlántica, la piedra angular que nos va a proporcionar los argumentos donde encontraremos nuestro propio relato histórico y nuestro sentido de pertenencia. El carácter de ciudad atlántica no le viene dado únicamente por su ubicación geográfica, es obvio. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad atlántica por diversas razones y condicionantes que desde sus orígenes y a lo largo de sus más de 500 años de vida la han ido conformando como una ciudad única y diferente. La ciudad que hoy habitamos hunde sus raíces en el siglo XV, un siglo en el que Las Palmas surge como primera ciudad que la corona de Castilla funda en el Atlántico fuera de la península, 14 años antes de la llegada a América. Cuando Juan Rejón, el 24 de junio del año 1478, recala en esta isla y levanta en los márgenes del Guiniguada al Real de Las Palmas, estaba creando el germen de la primera ciudad castellana en el Atlántico. Primera. Una nueva ciudad articulada a partir de esta plaza de Santa Ana en la que hoy nos encontramos. Un espacio que reúne los organismos políticos, administrativos y religiosos de la ciudad. En su lado oriental, por donde sale el sol, la catedral, el obispado, el poder judicial, la casa regental y enfrente el poder civil con el cabildo y el ayuntamiento. Y las casas solariegas en el otro lado. Así es como aparece en el Fuero y Privilegio Real de Canarias en 1494. Esta plaza de Santa Ana es la única con estas características en todo el archipiélago. Recordemos que Tenerife solo tendrá obispado a partir del siglo XIX. Luego este modelo no lo tiene. Una plaza que alberga un gran patrimonio y que será el modelo que se exportará con éxito a América, donde podemos encontrar réplicas exactas de esta plaza, como la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá o la Plaza Mayor de Lima, entre otras. Esta primera ciudad castellana, 14 años después de su fundación, es también una ciudad colombina. Cristóbal Colón en su aventura recalará en Gran Canaria y en La Gomera en sus 4 viajes. En Gran Canaria lo hará en el primero, ocasión en la que tuvo que reparar el timón de la Pinta y el velamen de la Niña, en el segundo y en el 4.º viaje, cuando el almirante, además de estar en esta ciudad, también arribará a Maspalomas. ¿Pero por qué en Gran Canaria? Pues por una razón de peso. Gran Canaria era la primera isla conquistada por los reyes católicos y, por lo tanto, había un representante real, el gobernador. Tenerife y La Palma estaban en proceso de conquista y las otras islas eran de señorío. Las Palmas ya tenía 14 años de historia y contaba con ingenios azucareros y una colonia de genoveses que podían prestarle su ayuda. El cultivo de la caña de azúcar, traída desde Madeira, se implantó en Gran Canaria desde el mismo momento de su conquista, justamente en los márgenes del Guiniguada. Y será desde esta ciudad, desde donde Cristóbal Colón, en su segundo viaje, llevará los plantones de caña e iniciará su cultivo en los territorios recién descubiertos. La llegada a América supone la conformación de la primera gran autopista
que permitió el intercambio de bienes, población, cultura, economía, ideas entre las dos orillas del Atlántico. Y es precisamente desde ahí donde hay que entender la cultura atlántica, tal como la define John Eliot, que prestando especial atención, y escuchen, a la creación, destrucción, recreación de comunidades culturales y valores a través y alrededor de la cuenca atlántica. En fin, un espacio de encuentro de culturas que ha sido estudiado intensamente y al que tanto han aportado Romeo de Armas y Morales Padrón, dos historiadores canarios fundamentales para profundizar en la historia de Canarias y el Atlántico. Un espacio en el que Las Palmas tendrá un papel fundamental a lo largo de todo este proceso por su situación estratégica entre Europa, África y América. La tan trillada y mencionada tricontinentalidad es ya una realidad. Aquí tenemos el tercer elemento que nos diferencia. La primera ciudad, la plaza esta única, y Las Palmas también es una ciudad colombina desde la que se partirá hacia el Nuevo Mundo y desde la que se iniciará el tráfico cultural y económico en el espacio oceánico. Una ciudad que está en el epicentro de un cambio histórico trascendental, la expansión atlántica. Manuel Alvar decía que desde el primer viaje del almirante se pudo ver que las islas no eran periferia de nada, sino centro, eslabón intermedio que unía dos periferias, la peninsular y la de América. El floreciente comercio situó a nuestra capital en el punto de mira de corsarios y piratas. Por ello, y como otras ciudades atlánticas, Las Palmas también comparte el haber sido una ciudad amurallada. El ataque naval más relevante fue el de Van der Does, en 1599. El trágico episodio de la historia del puerto se saldó con la expulsión de los holandeses a un costo muy elevado. Se quemaron edificios, los papeles del archivo antiguo del Cabildo, se saquearon iglesias, conventos y ermitas. La ola de destrucción y el fin de un modelo económico basado en el azúcar sumieron a la ciudad en un largo letargo, en un sueño de casi 300 años. 3 siglos en los que la ciudad reforzará sus murallas para protegerse, encerrándose entre San Telmo y San Cristóbal. En este periodo surgirán los primeros suburbios históricos que, por su localización en las faldas de las montañas, serán denominados globalmente los riscos. Tras este largo paréntesis, en el último tercio del siglo XVIII, se producirá el renacimiento de la ciudad, coincidiendo con un momento de recuperación económica de la isla y gracias a personalidades ilustradas, como es el caso del obispo Cervera. El aspecto más importante de este tiempo fue el impulso que se dio a la cultura en la fundación de instituciones como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Canarias, la Academia de Arquitectura y el Seminario Conciliar, que durante mucho tiempo será el primer centro de enseñanza de las Islas Canarias. En él se formarán no solo los futuros sacerdotes, sino también muchos intelectuales y profesionales liberales que no tenían vocación religiosa. Tal es el caso de don José Viera y Clavijo y de don Gregorio Chili Naranjo. Estas instituciones lideraron toda la corriente renovadora que trajo consigo la mejora de infraestructuras y servicios y la continuación de la catedral, que había quedado inacabada desde finales del siglo XVI. Junto a este inicio de desarrollo cultural y este nuevo proceso para la ciudad, comienza la expansión urbana, que va a cambiar totalmente la fisonomía de Las Palmas. El antiguo muelle de Las Palmas, en la zona de San Telmo, frenaba el crecimiento económico. Las grandes pérdidas para los negocios urgían un nuevo puerto para la ciudad. Los hermanos Juan y Fernando de León y Castillo supieron ver que aquellos dos espacios, separados por un inmenso arenal, estaban destinados a entenderse, a fusionarse en uno solo. El núcleo urbano, reducido a la zona comprendida entre Vegueta y San Telmo, rodeada de cultivos y casi encerrada en sus antiguas murallas, debía expandirse por el pequeño desierto que se extendía hasta las playas de la Luz. La construcción del puerto, llevada a cabo por los británicos, desencadenó una evolución económica, social y política que va a propiciar la modernización y la expansión urbana, generando una relación bipolar ciudad-puerto, como si se tratase de dos ciudades diferentes que tienen que encontrarse. Esta relación bipolar está casi superada, pero aún hoy podemos escuchar cuando venimos en coche, ya no desde el puerto, desde la isleta, sino incluso desde Ciudad Jardín, eso de ¿me llevas a Las Palmas? ¿Vas para Las Palmas? Seguimos teniendo eso en nuestra mente. En el imaginario colectivo todavía persiste la imagen de estos lugares como zonas independientes y no como partes integradas en una misma ciudad.
Se dan cuenta, la capital rompe sus murallas, integrando 2 núcleos, y más tarde también lo hará con otros barrios, como Ciudad Alta, Siete Palmas, en el futuro. Pero eso ha dado lugar a una ciudad lineal, invertebrada, que nos da una personalidad absolutamente singular. El puerto marcará una estrecha relación con la colonia británica. Su influencia se puede apreciar en otros sectores económicos, como los cultivos del plátano y el tomate, o el turismo urbano, que marcará un hito en el desarrollo turístico de esta ciudad. Pero además su influencia también la podemos sentir con la introducción del sistema de alcantarillado, el suministro de agua potable, la luz eléctrica, así como la creación de Ciudad Jardín y el Real Club de Golf de Las Palmas, creado en 1891, el primer club de este deporte en toda España y que inicialmente estuvo ubicado en lo que actualmente es Altavista y Escaleritas. Una de las presencias británicas más destacadas fue la de Agatha Christie, quien escribiría parte de su libro El misterio del tren azul durante su estancia en 1927. Se alojó en el Hotel Metropol procedente de Tenerife y sobre nuestra ciudad diría: tenía 2 playas perfectas, la temperatura también lo era. La media era de 25 grados, que para mí es la temperatura ideal del verano. También uno de sus célebres personajes, la señorita Marple, en la novela Una señorita de compañía, diría de nuestro puerto: barcos procedentes de todas las partes del mundo atracaban en Las Palmas. En el hotel principal, el Metropole, podían verse gente de todas razas y nacionalidades. Además de la colonia inglesa, empresarios locales y comerciantes españoles iniciaron negocios y establecieron almacenes en el puerto, lo que significó el comienzo de una pequeña burguesía isleña de carácter portuario y mercantil. Una realidad urbana que retrató a la perfección Tomás Morales en su poema de la calle Triana, donde contaba que todos los letreros estaban en inglés. Decía: todo aquí es extranjero, las celosas gentes que van tras el negocio cuerdo, las tiendas de los indios prodigiosas y el Bank of British de especial recuerdo. La influencia inglesa y el turismo trajeron consigo un ambiente cosmopolita que va a definir el carácter de esta ciudad. El puerto será el motor para la gran transformación moderna de Las Palmas. El impulso que generó su actividad traerá mano de obra procedente del interior de la isla, de Fuerteventura y de Lanzarote. La ciudad acogerá a esa población y se verá obligada a expandirse, a adaptarse a las demandas de un rápido y continuo crecimiento y a fortalecer nuevos barrios, como es el caso de la isleta. Por el puerto pasaron innumerables expediciones migratorias, científicas y comerciales. El puerto ha sido nuestra ventana al mundo, el nexo que nos ha vinculado, pese a esa condición de periferia, a las corrientes intelectuales y culturales. La condición de isla no nos ha aislado. La burguesía urbana va también a tener un papel importante en el desarrollo cultural de nuestra ciudad, que recordemos, no tenía universidad. Una burguesía con inquietudes intelectuales que apostará e impulsará la cultura, propiciando la creación del primer instituto y de muchísimas instituciones, y que más tarde será la encargada de luchar por la división provincial. De mano de este grupo social se crearán además sociedades trascendentales para la vida cultural de la isla. El Gabinete Literario en 1844, la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, la primera de España y que será un modelo. El Museo Canario en 1879, que surge por iniciativa de un grupo de intelectuales encabezados por Chili Naranjo y que a mediados de siglo la burguesía local muestra un gran interés por las antigüedades canarias en lo referente a la vida y la cultura de los aborígenes, interés que se verá acrecentado por el desarrollo de la investigación antropológica francesa, con investigadores como Bernot y Berthelot. El Teatro Pere Caldós, la Escuela Luján Pérez, de la que el próximo año celebraremos su centenario y que ha dado lugar a grupos de arte y de la vanguardia fundamentales, como el caso del Grupo Espacio, Espiral, Grupo 13, Trazo. La Sociedad de Amigos del Arte Néstor de la Torre, ya en los años 30 y 40, que estaba fundada por un grupo de jóvenes de la burguesía canaria en pro del arte y como homenaje a Néstor de la Torre, tío del pintor canario, que organizaban óperas, zarzuelas, exposiciones increíbles en aquella época. Junto a estas instituciones, una serie de intelectuales jalonan la vida de la ciudad. Alonso Quesada, Tomás Morales, Saulo Torón, Felo Monzón, los hermanos Néstor y Miguel Martín Fernández de la Torre, figuras que son por todos y por todas conocidos. No así tanto,
y por ello quiero detenerme para mencionarlas y visibilizarlas, a las mujeres de ese tiempo, muchas veces ignoradas, olvidadas y no suficientemente reconocidas. Mujeres que decidieron tener un papel diferente al que les había sido asignado, participando y contribuyendo al desarrollo cultural de esta ciudad. Mujeres que con su valentía e inconformismo hicieron que trascendieran el techo, ya no de cristal, sino más bien de cemento que pendía sobre sus cabezas. Josefina de la Torre, Paquita Mesa, Isabel Macario, Pino Ojeda, Lola Massieu, Elvireta Escobio, Jane Millares, Chona Madera, Lola de la Torre, Pinito del Oro, entre otras muchas, son algunas de estas mujeres, un ejemplo a seguir, un espejo en el que mirarnos, mujeres que abrieron el camino para todas nosotras, que aún hoy seguimos luchando por la plena igualdad entre hombres y mujeres y por ocupar el espacio que nos corresponde. El fruto del trabajo de estas mujeres lo podemos apreciar en la pintura, la poesía, la prensa, el teatro, la música, dando lugar a algunos fenómenos impensables en la época franquista, como la revista Mujeres en la Isla, una publicación que funcionó en los años 50 y que tiene la peculiaridad de ser la única que contaba con un equipo formado solo por mujeres. Una ciudad con una burguesía ilustrada que buscó desde el siglo XIX el desarrollo de instituciones culturales absolutamente necesarias y que hoy en día, junto a la labor de las instituciones públicas, dotan a Las Palmas de Gran Canaria de la actividad cultural más importante del archipiélago. Pero también en el aspecto deportivo. En 1949 fuimos capaces de unificar los 5 clubes de fútbol que existían en la isla y crear la Unión Deportiva Las Palmas, club que hoy sale de esta ciudad, es el referente de la identidad del fútbol canario. Por último, me gustaría destacar que ya en los años 60, otra de las características que definen a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es la diversidad cultural. A partir de 1950, la ampliación de rutas transatlánticas y el inicio del turismo de masas propiciarán un nuevo desarrollo en la ciudad. La llegada de numerosas flotas pesqueras como la japonesa, la rusa, la coreana, las relaciones comerciales y humanas con Guinea Ecuatorial y el Sahara español de la época, los comerciantes hindúes, así como la afluencia del turismo nórdico, cambiarán la fisonomía de la playa de las Canteras, del Parque Santa Catalina y del puerto, y darán a la ciudad su rasgo cosmopolita en el que la diversidad cultural se convierte en una seña de identidad. Recordaremos la calle Alvareda con sus carteles en caracteres rusos, en alfabeto cirílico, en contraposición a lo que señalaba Tomás Morales sobre Triana, o que existiera en el puerto, como anécdota, el primer restaurante japonés de España. Todo esto durante el franquismo, por lo tanto una ciudad tolerante, multicultural y abierta, con una noción del mundo que nos ha singularizado dentro del propio archipiélago. En este breve recorrido histórico he querido señalar las claves que considero hacen diferente, singular y única a nuestra ciudad. Una ciudad que es la primera urbe fundada por la Corona de Castilla fuera de la península en el Atlántico. Una ciudad con un patrimonio único. Esta plaza, Vegueta, la Triana modernismo, el racionalismo que llega hasta Ciudad Jardín. Una ciudad colombina que comienza el intercambio cultural y económico en el espacio atlántico con la caña de azúcar e inicia la expansión de Atlántica. Una ciudad con uno de los puertos más importantes del Atlántico Medio, el Puerto de la Luz, y con una privilegiada posición geográfica entre Europa, África y América. Una ciudad cosmopolita, multicultural, llena de influencias externas. Una ciudad con una sociedad civil que ha luchado por su acceso a la cultura, cuyo impulso propició que tengamos una universidad propia y una vida cultural única en el archipiélago. Como hemos visto, esta ciudad en la que vivimos es el fruto de una historia abierta y mestiza, que la ha ido conformando desde sus inicios, siempre absorbiendo lo que venía de fuera. Las Palmas de Gran Canaria ha sido también una tierra de migrantes cuando las circunstancias nos eran adversas y ha abrazado al inmigrante que llegaba a nuestras orillas acogiéndolo y brindándole su hospitalidad, integrando y respetando su cultura. Y es que esta ciudad, nuestra ciudad, es un ejemplo de tolerancia y de convivencia. Nuestra historia nos concede una identidad propia, una identidad atlántica, que es la que nos define. No infravaloremos nuestra personalidad proyectándonos en los otros y tampoco esperando su aprobación, ni permitamos que sean esos otros los que nos definan.
Tenemos motivos más que suficientes para acabar con nuestra indefinición cultural, con nuestra difusa identidad. Tenemos una identidad urbana, cosmopolita y abierta, desde las que debemos afianzar nuestra canariedad. Una identidad que no por ser urbana es menos fuerte que la de los canarios de los altos de nuestras cumbres, pero no una identidad fosilizada, una identidad mirando siempre hacia adelante y adaptándose a los tiempos. Hagamos una introspección y busquemos en nuestra historia los motivos que nos hacen únicos y por lo que debemos sentirnos orgullosas y orgullosos de pertenecer a esta ciudad. Desde esa fortaleza es desde donde, como sociedad, todas y todos juntos, podremos afrontar los retos futuros que nos impone la globalización y la inteligencia artificial y todos los retos que tenemos. Retos que deben estar fundamentados en la sostenibilidad medioambiental, social, cultural y económica, en la igualdad, en la plena accesibilidad y en el respeto al patrimonio y al paisaje cultural. Como ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas de Gran Canaria debemos elevar la autoestima y concedernos como sociedad el valor que tenemos. ¿Se nos acabó el tiempo? Mirémonos, reconozcámonos en nuestro relato, nuestro propio relato, el que hemos hecho nosotros. Como hemos visto a lo largo de esta breve semblanza, nuestra historia nos da razones más que suficientes para reforzarla. La identidad de una ciudad diferente, tolerante, abierta, mestiza, cosmopolita, a veces complicada, invertebrada, bipolar y difícil, un lugar de encuentro, un cruce de caminos, una ciudad única, una ciudad atlántica. ¡Viva Las Palmas de Gran Canaria y disfruten de la fiesta!